Nuevamente me estoy cagando, así que vamos a hacer esto rápido. Encontré 15 casos inquietantes de Alex PH. Un video de 47 minutos. Dame un segundo. Es la primera vez que veo a Alex PH, así que vamos a ver qué tal. 1440. En este video vemos a un hombre con mal aspecto en una cama de hospital. La primera vez que vi el video pensé que se trataba de alguna enfermedad o algo así, pero la historia va más allá. En el video vemos a alguien sirviendo una taza de té, y esto es porque hay un secreto que conecta a ambas piezas. Verán, el hombre al que vemos en la cama se llama Alexander Litvinenko, un exagente ruso. Alexander era un oficial de alto rango en el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, pero hizo algo que cambió su vida. Al ser un agente de la FSB sabía cosas, y un día comenzó a revelarlas. Denunció supuestas operaciones secretas del FSB, como crímenes y otras cosas que no debían saberse. Y aquí fue donde todo cambió para él. Ahora, luego de revelar lo que sabía, Alexander comenzó a ser perseguido. Sentía que en todo momento alguien estaba a punto de hacerle algo. Sabía que su vida corría peligro. Debido a esto huyó, y en el año 2000 llegó a refugiarse al Reino Unido. Durante los siguientes 6 años siguió publicando información. Todo apuntaba a personas poderosas del gobierno ruso. Pero luego pasó algo inesperado. El 1 de noviembre del 2006 Alexander se enfermó. Ahora, lo extraño no fue la enfermedad, sino la velocidad. Alexander se puso grave en unas cuantas horas. Fue hospitalizado, pero los doctores no sabían qué le estaba pasando. Durante horas le hicieron análisis, pruebas y todo lo que pudieron, pero no encontraban nada. Alexander siguió un par de horas más así, y en una de las últimas pruebas que le hicieron descubrieron algo. Alexander fue envenenado con polonio 210. ¡A la mierda! Perdón si no hablo mucho, ¿ok? Pero es que como son casos con mucha información y cosas, quiero prestar atención. El polonio 210 es un material altamente radioactivo. Ahora, el cianuro es uno de los venenos más tóxicos del mundo, ¿cierto? Bien, pues el polonio 210 es 250 veces más tóxico que el cianuro. ¡A la mierda! mierda! No es algo que se pueda conseguir en una farmacia o un lugar sencillo. Nah, yo podría, yo me lo tomo todo. En otras palabras, la única forma de obtenerlo es en una instalación nuclear. Y creo que eso es lo que cambia todo este caso. Es decir, todo apunta a que fue un crimen bien planeado, y no fue por una persona común. Para muchos el caso apunta a que alguien con un gran poder quiso terminar con Alexander. Pero ¿cómo fue que lo lograron? Bueno, supuestamente el día en que Alexander se puso mal, se reunió con 2 exagentes rusos llamados Lugovoy y Koptun. No sé si lo dije bien. Pero bueno, esto fue en el Hotel Millennium de Londres. Durante la reunión bebieron té, así que supuestamente estos 2 agentes pusieron algo en la taza de Alexander sin que se diera cuenta, y momentos después de la reunión comenzó a ponerse mal. Claro que no los han podido culpar, aunque la investigación del Reino Unido mencionó que este ataque fue aprobado por el presidente Putin, pero jamás se hizo algo al respecto. Así que lo que Rusia, la verdad, no me sorprendería nos deja pensando. Antes de continuar, debo darle las gracias. No me jodas, ¿es sponsor? Plata. En este video vemos a 2 boxeadores en una pelea. Más adelante uno golpea al otro y lo noquea. Pero lo que pasa después para mí es uno de los momentos, o quizás el momento más oscuro del box. Tanto así que luego de esta pelea el boxeo cambió para siempre. A la mierda. Yo no soy muy fan del boxeo, no estoy muy informado, así que de esto a lo mejor será un caso súper famoso, no tengo mucha idea. En 1982, 2 peleadores competían por el campeonato mundial de peso ligero. Eran Ray Mancini y Kim Duk-Koo, ambos con récords impresionantes. Kim contaba con 17 victorias, 1 derrota y un empate, mientras que Ray tenía 24 victorias y solo 1 derrota. Así que esta pelea definiría quién era el mejor. Solo que pasó algo que nadie vio venir. Ahora, Kim estaba dispuesto a convertirse en el campeón absoluto. Se lo había tomado en serio y quería terminar con los debates de quién era el mejor. Así que el 12 de noviembre, un día antes del combate, Kim dijo que o moría su oponente o lo hacía él. La competitividad humana, de verdad. Una frase que decía matar o morir. Algo muy peculiar para un boxeador. Pero al día siguiente ocurrió algo. No me jodas que... En esta fecha el combate fue brutal. Los 2 boxeadores comenzaron parejos. Los rounds pasaban y Ray incluso llegó a pensar en rendirse. Pero conforme todo avanzó, Ray empezó a dominar la pelea. Ahora en los últimos rounds logró conectar más golpes que Kim. Hasta que en el 14 Ray noqueó a Kim a los 19 segundos de haber iniciado. Kim cayó al suelo. Intentó levantarse, pero colapsó frente a todos. Segundos después el combate terminó. Solo que Kim entró en coma. Los médicos lo intentaron salvar,
Por 5 días lo mantuvieron estable, pero desgraciadamente falleció. Y mierda. creo que esto es lo más perturbador del caso, porque si volvemos al día anterior, a aquella frase que aquí me escribió en la lámpara, todo terminó tal y como él lo dijo, solo que fue del lado equivocado. Como dije, el suceso cambió para siempre al box. De hecho, luego de esto, los rounds de campeonato se redujeron de 15 a 12. Todo esto para proteger a los boxeadores. Ajá. En 2009, un hombre ruso de 28 años. Eso es lo que tienen este tipo de deportes tan peligrosos, porque al final son deportes peligrosos. Artyom Sidorkin comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. Al principio intentó ignorarlo. Bueno, todos los deportes son peligrosos. Todo se volvió peor hasta que llegó un punto en el que no podía mantenerse de pie. Unas horas después, Artyom comenzó a toser sangre. Aquí fue cuando se dio cuenta que era mucho peor de lo que pensaba, así que salió corriendo a urgencias. Ahora, cuando llegó estaba pálido, encorvado y su expresión en el rostro era terrible. Se veía tan mal que los médicos pensaron que eran sus últimos momentos, pero aún así intentaron ayudarlo. Ahora, poco después lo llevaron a observación y le hicieron varias preguntas. El diagnóstico final fue que sus pulmones estaban colapsando debido a un tumor. Aquí lo llevaron a hacerse una radiografía. Minutos después el radiólogo confirmó que había algo creciendo adentro de sus pulmones, así que podemos imaginarnos su reacción. Seguramente fue una noticia devastadora. Pero ¿cómo reacciona cuando te dicen algo así? Ahora, para no hacer más grave el procedimiento, los médicos dedicaron a extraer solo una pequeña muestra para saber si esta masa era cancerosa o no. Sidorkin estaba aterrado, pero no tuvo otra opción. Y luego descubrieron algo aún más extraño. Ahora, cuando leí este caso por primera vez, pensé que iban a encontrar un tumor o algo similar. Eso lo que no esperé encontrar, ¿no? Imaginé que lo que encontrarían sería mucho más bizarro. Pero si fuera eso, no estaría en este video. Días después, Sidorkin entró al quirófano. El cirujano extrajo la muestra, solo que al observarlo notó que era mucho más raro de lo que imaginaban. ¿Qué era? El objeto tenía algo oculto. Había algo en el interior de esta masa. El cirujano lo abrió y luego se llevó una sorpresa. Lo que estaba creciendo en la pared del pulmón era un pequeño árbol. Medía apenas 5 centímetros de largo. El color era verde intenso. Pero lo más sorprendente es que este árbol estaba vivo y desarrollándose sin ningún problema. Así que, ¿cómo es posible que esto ocurriera? Bueno, los médicos concluyeron que todo fue debido a la profesión de Sidorkin, que era un botánico. No me jodas. Había inhalado una semilla de abeto que quedó alojada en sus pulmones. ¿Se tragó una semilla? El árbol comenzó a mezclarse con todo el tejido pulmonar. Esto fue lo que hizo que tosiera sangre. Bueno, se le metió en el pulmón. El caso fue una extraña coincidencia. Ahora, en mi opinión, no sé si a esto se le puede llamar suerte, porque por un lado la semilla se metió a su cuerpo y empezó a crecer ahí. Pero al mismo tiempo fue un alivio que se tratara de esto y no una enfermedad mortal. Imagínate tener un puto cáncer o algo. Yo prefiero tener un árbol aquí dentro. Algo así como sustos que dan gusto. Bien, cuando los médicos le informaron a Sidorkin que no tenía cáncer, sino un árbol adentro de él, quedó sorprendido. Y al mismo tiempo se sintió aliviado. Puta madre, ¿eh? O sea, es de estas cosas que te meten un miedo de... Yo en ningún momento de mi vida tenía el miedo de que me creciera un árbol dentro de mi cuerpo. Pero ahora sí. Ahora voy a irme a dormir y voy a tener el miedo de que vaya a crecer un árbol dentro de mí. ¿Qué pasa si hay un abedul? Un puto pino que está creciendo aquí dentro. Es un nuevo miedo que tengo ahora. Viste una foto del caso, pero es bastante grotesca. Este es un ejemplo de un caso perturbador con una explicación médica. Pero el siguiente es un caso de una persona oscura. Pauline Dakin era una chica que siempre había pensado que había algo raro con su familia. Y son muy interesantes estos casos, ¿eh? Me gusta mucho hasta ahora. A diferencia de muchos casos, descubrió que no estaba equivocada. Pero lo que encontró fue más extraño de lo que imaginaba. Ahora, en 1970, cuando Pauline tenía 5 años, sus padres se separaron. Esta no fue una sorpresa. Su padre Warren era un alcohólico y además era violento. Pero después de la separación, Pauline notó algo extraño en su madre Ruth. Vivía con una ansiedad constante que no podía explicar. Con el tiempo esta ansiedad se convirtió en paranoia. Cada vez era más difícil de ignorar, pero luego llegaron otros cambios. Verán, cuando Pauline tenía 9 años, su madre le dijo que irían de vacaciones a Winnipeg, a más de 1600 kilómetros de distancia. Luego preparó la camioneta y condujeron sin parar. Solo que al llegar, Ruth les dijo a Pauline y su hermano que jamás volverían a Vancouver. Cuando escucharon esto, preguntaron por su padre, pero Ruth solo les dijo que así tenía que ser, y que cuando fueran adultos les explicaría todo. Ahora, Pauline y su hermano no entendían nada. Estaban tristes, pero hicieron caso y empezaron una nueva vida. 4 años después, Pauline estaba adaptada a Winnipeg. Lo veía como su nuevo hogar, pero su madre les ordenó mudarse de nuevo.
Esta vez se fueron a New padre Brunswick, va a ser al un extremo psicópata este de Canadá. mierda, ¿verdad? Pero además Ruth les hizo jurar que no le dirían a nadie. La familia permaneció en Brunswick varios años, pero la ansiedad y paranoia de Ruth solo empeoraban. Y en 1988 algo cambió. Pauline, que ahora tenía 23 años y vivía con su novio, ya trabajaba como reportera en un periódico local. Pero un día su madre la llamó. Le dijo que debían verse en un motel, que por fin le revelaría todo. Era algo que Pauline llevaba esperando años. Más tarde, Pauline encontró a su madre afuera del motel. Estaba caminando nerviosa. Se acercó a saludarla, pero antes de poder hablar, su madre le puso el dedo en los labios y solo le hizo una seña. Luego le pasó un sobre a sus manos. ¡A la mierda! ¿Pero decía, esto qué? No digas nada. También decía que sus joyas estaban el padre siempre intervenidas y está que le escuchando, ¿qué explicaría carajo? adentro. Pauline se quedó en silencio y ambas entraron a la habitación. Lo primero que Pauline vio aquí fue a Stan Sears, el reverendo de su iglesia en Vancouver. Su madre le confesó que se habían enamorado y que tenían una relación secreta desde hace muchos años atrás. Pero eso no fue nada comparado con lo que dijo después. Y este es el punto que me sorprendió acerca de esta historia. Verán, su madre le explicó que las mudanzas tenían una razón. El padre de Pauline Warren era un mafioso. Era un miembro de alto rango de esta mafia en Vancouver. Tras la separación, la mafia pensó que Ruth sabía demasiado, así que habían puesto un precio a su cabeza. ¡Ah, la mierda! Pero también tenía una orden. La mafia sabía de su relación con Ruth. Ambos pensaron que lo mejor sería no ir con la policía. Es decir, sabían lo que pasaba con las personas que los delataban. Así que pensaron que lo mejor sería ocultarse. Y aquí es cuando Pauline recordó que durante varios años Stan los había visitado. Pero esto iba más allá. En realidad, Stan se movía con ellos a las distintas ciudades intentando escapar. Los tres pasaron horas en la habitación. Pauline hizo todo tipo de preguntas. Descubrió que cada vez que llegaban de la escuela y encontraba a su madre vaciando el refrigerador o haciendo otro tipo de cosas extrañas sin explicación, era porque habían intentado envenenarlas. Y los 6 cambios de escuela a través de la ciudad fueron porque la mafia descubría dónde estudiaba. Pero aún falta lo peor. Cuando terminaron de platicar, Pauline preguntó cómo mantenerse a salvo. Su madre le explicó que ya estaban dentro de un programa especial de protección. Le dijo que los agentes encubiertos los seguían para mantenerlos a salvo. Luego Stan le entregó una radio. Pero ¿cómo vives con esto? Es algo de lo que no te puedes zafar realmente, ¿no? O sea, no va a llegar a algún punto de tu vida donde te liberes por completo de esto y puedas decir, ok, soy libre. O sea, esto es algo que te va a perseguir para siempre. Dijo que solo lo usara en situaciones de emergencia. Ahora, Pauline preguntó por su padre, pero Ruth respondió que no estaba en la cárcel, sino que estaba en el mismo programa de protección. Incluso le entregó una carta donde su padre explicaba que esperaba a Pauline cuando estuviera lista. Al salir, Stan también le entregó un transmisor GPS magnético. Le dijo que lo pusiera debajo del auto para que los agentes pudieran localizarla. Toda esta nueva información de objetos hizo que Pauline llegara a casa ansiosa. En cuestión de días, su paranoia aumentó. Dejó a su novio, renunció a su trabajo y se cambió de departamento. Solo podemos ponernos en su lugar. Es decir, ella esperaba que en cualquier momento alguien entrara por ella. Luego de varias semanas así, llamó a su madre para decirle que quería entrar al mismo programa de protección que ella. Pero su madre le dijo que el proceso era complejo y que además un agente debía contactarla cuando fuera el momento indicado. Y así pasaron 5 años. Durante este tiempo, Pauline se enamoró de un hombre llamado Kevin, quien se convirtió en su esposo. Pero aquí pasa algo interesante. Verán, cuando Pauline comenzó a contarle acerca de todo, empezó a dudar de sí misma. Es decir, ahora que lo decía en voz alta sonaba ridículo, y pensaba que tal vez la historia de la mafia no era real. Días después de esta conversación, Pauline llamó a su madre. Le gritó histérica diciéndole que alguien había entrado a su departamento. Pauline decía que era la mafia. Ahora, su madre le ordenó no llamar a la policía. Le dijo que ella arreglaría todo. Así que unos minutos después le devolvió la llamada. Muy raro todo. En esta, Ruth le dijo que habían hablado con Stan y que los agentes que vigilaban la casa de Pauline habían confirmado que efectivamente 2 hombres de la mafia entraron a su casa, pero que ya habían sido detenidos. Fue un gran alivio para Pauline, pero no por haberse salvado de la mafia, sino porque en realidad era una trampa. Y para mí esta es la parte más satisfactoria del caso, por así decirlo. Verán, Pauline llevaba años sospechando que algo no encajaba, pero necesitaba estar segura, y cuando probó a su madre descubrió la verdad. Verán, Pauline le dijo a su madre que había inventado todo, que nadie había entrado a su departamento y que solo estaba esperando a descubrir la verdad. Gracias a esto entendió todo. Jamás hubo ninguna mafia. Su padre tampoco era un mafioso.
Todo era una Estás mentira. delirando. Pero entonces, ¿qué pasó? Resulta que Stan padecía de síndrome delirante. Es decir, que aunque parecía una persona normal, en realidad vivía alucinaciones que eran reales. O al menos para él. Pero había una en particular que se repetía, y era que la mafia lo perseguía. Ahora, durante la relación con la madre de Pauline, la transmitió ese delirio a través de algo llamado locura de dos. Un síndrome donde la personalidad dominante contagia a la otra. Pauline los confrontó, pero no admitieron la mentira. Para ellos todo era real. Y esta parte me deja pensando. Es decir, si lo vemos desde su perspectiva, Stan y Ruth no mentían. De cierta forma intentaban hacerlo por el bien de Pauline y su hermano. Para ellos lo de la mafia era real. De hecho, durante el resto de sus vidas continuaron asegurando que la mafia los perseguía. Y su mayor preocupación al final fue que Pauline abandonó el supuesto programa de protección. Nunca cambiaron ni fallecieron creyendo esta versión. Pauline terminó escribiendo un libro y contando esta experiencia. Ok, lo admito, me lo creí al inicio, me lo creí al inicio. Luego cuando empezó a mencionar lo del programa de protección y la mierda esta de te contactarán cuando llegue el momento correcto, ya llegó un punto en el que dije, esto ya empieza a sonar raro. Empieza a sonar un poco de que está inventado. Había olvidado por completo que deliraba la señora esta. Es una historia bastante curiosa. Porque para ellos era real. La fecha es noviembre del 2004. Peter Porco era un hombre de 52 años que vivía en Delmar, Nueva York. Era secretario de un tribunal de apelaciones. Vivía en una casa de 2 pisos junto con su esposa Joanne de 54. Jonathan era su hijo mayor de 23 años. Y Christopher el menor de 21. Me caga cuando hay tantos... Es normal, no es una queja, pero me jode que haya tantos nombres porque soy pésimo con los nombres y ya no me acuerdo del nombre de nadie. Ya se me olvidaron los nombres de todos. Que estudiaba en la Universidad de Rochester. Eran una familia normal, pero el 15 de noviembre todo cambió. Verán, ese día Peter se despertó y comenzó su rutina de siempre. Poco después llegó la hora de ir al tribunal. Solo que Peter no llegaba. Ahora, era conocido por ser muy puntual y responsable, así que cuando no apareció esa mañana sus compañeros se preocuparon. Lo llamaron pero no contestó. Horas después enviaron a un oficial para revisar que estuviera bien. Cuando el oficial llegó a la casa vio algo extraño. Los autos estaban en la entrada. La puerta principal estaba cerrada. El oficial tocó la puerta, pero nadie respondía. Luego probó la manija y se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. Cuando le empujó y dio el primer paso hacia adentro del hogar, notó que algo le impedía caminar. Y cuando miró hacia abajo, lo entendió todo. Peter Porco estaba en el suelo sin vida. A la mierda. Tenía una gran marca en la cabeza. El oficial pidió refuerzos, y poco después, mientras investigaban la casa, descubrieron que Joanne estaba en el segundo piso. Aprecio mucho que muestre fotos reales. Esto lo quiero mencionar. Aprecio mucho que muestre fotos reales, imágenes relacionadas realmente con el caso y demás. Porque hay muchos canales que en lugar de hacer eso se dedican a poner imágenes con IA, videos con IA, como para ilustrar lo que está ocurriendo en lugar de mostrar fotos y videos reales. Estaba en su cama. Tenía varias especialmente en esta época de la IA. Todo indicaba que se trataba de un ataque brutal. Sorprendentemente, Joanne aún respiraba, así que fue trasladada al hospital. Su cirugía logró salvarle la vida, pero tuvo que ser puesta en un coma inducido. Luego de esto, la policía comenzó a trabajar en la escena del crimen, pero descubrieron otros detalles interesantes. Por ejemplo, el sistema de alarma fue destruido. La línea telefónica había sido cortada. La malla de una ventana estaba rasgada. Aquí descubrieron que esta había sido la entrada del agresor. Luego de analizar esto, se dieron cuenta de algo más extraño. Nada había sido robado. La cartera de Peter tenía dinero y aún estaba en casa. Las joyas costosas de Joanne estaban intactas. Pero cuando revisaron las demás habitaciones encontraron algo. Un hacha de bombero que pertenecía a los Porco. Estaba oculta en un closet. Estaba claro que este había sido el objeto del ataque. Poco después de esto, los hijos de Joanne y Peter se enteraron del ataque gracias a las noticias. Hi, my name is Chris Porco. I was just called by the Times-Union saying that my parents were found dead this afternoon. I was wondering if you had any information. Hey, Chris, whereabouts are you? I'm at school in Rochester, New York. Okay, and are you in a dorm there? Yes, I am. Okay. You're going to go right to Albany Med? I don't know. I don't even know where my mom is, but... Yeah, she is at Albany Med. Okay. Do you know her condition? No, because I haven't talked to her. Let me give you my pager number. Okay. Ahora, al enterarse, Chris llamó a la policía para saber qué había ocurrido con sus padres. Pero hay un detalle, y debemos ir atrás. Verán, en realidad a Chris le estaba yendo fatal en la universidad.
Suena muy calmado, ¿no? O sea, no soy quien para mencionar cómo cada uno lidia con estos problemas y situaciones muy impactantes. O sea, cada quien lo hace de manera diferente. Pero suena muy calmado, ¿no? Durante meses había estado reprobando prácticamente todo. Pero lo poco peor afectado. es que durante este tiempo había sacado préstamos enormes a nombre de su padre, falsificando su firma y otros documentos. Your parents were upset. Without a doubt, they were very upset. Your father says things were spinning out of control for you. Mm-hmm. And if he ever forged his name to another credit document, he was going to turn you into a place for forgery. Así que cuando Peter se enteró de esto, él y Joan le escribieron un correo a su hijo. Peter estaba furioso, pero aún así le escribió a Chris que lo ayudarían porque lo amaban. El problema fue la respuesta de Chris, porque luego de leer el correo salió del campus y condujo a su casa a mitad de la noche. Cuando llegó se metió con cuidado por la ventana y atacó a sus padres mientras dormían. Pero más allá del ataque, creo que lo perturbador es lo que pasa después. Y como siempre decimos aquí, la realidad supera la ficción. Verán, Peter recibió 16 golpes en la cabeza hasta que quedó inconsciente. Pero horas después, a la mañana del día siguiente, se levantó e hizo su rutina matutina. El análisis forense reveló que Peter se levantó para ir al baño. Luego se bajó a escribir un cheque para Chris. Y hasta intentó preparar su almuerzo. Todo esto en una especie de piloto automático. Cuando terminó, se preparó para irse a trabajar. Y justo cuando estaba en la entrada de su casa, cayó y falleció. Debido al daño en su cerebro, fue incapaz de procesar lo que había ocurrido. Tampoco se dio cuenta de su estado grave. Para él todo se trataba de su rutina matutina. Y este detalle es lo más difícil de procesar. Es decir, Peter estaba escribiendo un cheque para Chris esa mañana. Ayudarlo era una de sus mayores preocupaciones, incluso cuando horas antes su propio hijo intentaba acabar con él. Pero no termina aquí. Verán, Joan pudo sobrevivir. Cuando salió del coma dijo no recordar el ataque, aunque en un momento del hospital había señalado a Chris como el agresor. Poco después juntó $250,000 para pagar la fianza de su hijo. Lo dejó vivir con ella durante todo el juicio. E incluso entraron juntos al juzgado tomados de la mano en cada audiencia. Chris fue declarado culpable y sentenciado a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. ¡Claro! Se dice que Joan todavía le habla por teléfono y lo visita regularmente en prisión. Es muy triste esto, me pone muy triste. Es un caso verdaderamente extraño. Puta madre, No tengo palabras. What the fuck. ¿Hola? ¿Dónde se fueron las luces? ¿Dónde se fueron las luces? ¿Qué pasó? Hola, no veo nada. El anterior se me hace muy triste porque pues al final por más que el chico la haya intentado matar, ella seguía siendo su madre. Imagino que le habrá tenido tanto cariño de manera incondicional que pues aún así luego de todo lo que hizo pues lo seguía queriendo y se me hace muy triste eso. En 1984 Carl Suchek estaba a punto de dar un gran paso. Verán, Carl era un gran acróbata que buscaba ser uno de los más grandes, así que tuvo una idea. Fabricar un objeto en el cual pudiera meterse para caer desde una gran altura. Meses después construyó este gran barril rojo y poco después hizo su primera prueba en las cataratas. El barril rojo cayó a gran altura y Carl salió ileso. Perdóname, pero si hace este tipo de cosas, puta madre, Fue multado, Carl logró ganar más fama y dinero. Y esto nos lleva a 1985. El 19 de enero, Carl convenció a una compañía de financiar un truco. Esta vez el barril sería arrojado desde el techo a unos 55 metros de altura. Puta madre, es que verdad. ¿Cómo convences a una compañía de que te patrocine estas cosas? O sea, sabiendo que puede salir mal. ¿Quién va a aceptar esto? Red Bull aceptaría esto. Tanque de agua a unos 4 metros de diámetro. El truco era tan peligroso que incluso Evel Knievel, otro acróbata que hacía el mismo tipo de hazañas, le advirtió a Carl que no lo hiciera. Pero aún así, Carl no escuchó y siguió adelante. Y la gente es muy terca, Es un clip real. Apenas unos segundos después de que el barril llega hasta lo más alto, hubo un error de cálculo. Ahora, cuando el barril subió, comenzó a dar vueltas sobre los cables donde estaba enganchado. La idea era que quien controlara el dispositivo debía esperar a que el barril dejara de girar y luego soltarlo. Pero en vez de eso, el barril fue liberado apenas unos segundos luego de llegar hasta lo más alto. Mientras caía, giró fuera de control y golpeó el borde del tanque. El impacto fue brutal, y una hora después, Carl falleció. Lo más triste es que nadie en el estadio se dio cuenta de la gravedad de lo que había ocurrido.
Brother. Entrevistaron a personas después del evento y todos pensaban que aún estaba vivo. Tiene que ser muy trágico, ¿no? O sea, tú presenciaste una persona morir y no te diste cuenta. ¿Conocen los Pocky? Esos palitos de galleta cubiertos sí. con chocolate. Nunca comí uno, pero bueno, sí. son hechos por Glyco, Sí, una de las creo que no. compañías de alimentos más grandes de Japón. Pero detrás de este dulce inocente hay una historia oscura. Verán, en 1984 alguien secuestró al presidente de Glyco. La noche del 18 de marzo de 1984, varios hombres enmascarados entraron a la casa de Katsuhisa Saki en Osaka. Lo sacaron de la bañera, ataron a toda su familia y luego se lo llevaron a un almacén. Ahí lo amarraron en un poste. Poco después, un ejecutivo de Glyco recibió una llamada dirigiéndolo a una cabina telefónica, donde había una nota de rescate. 1.000 millones de yenes a cambio de tener a su presidente de vuelta. ¿1.000 millones de yenes? ¿Cuánto es eso? 6 millones de dólares. No, pero esto es ahora. Esto es ahora que el yen está en la mierda. Puta madre. La policía Puta comenzó madre. una investigación. Tendrá que haber sido como unos pero 10 millones de días dólares. después, Saki logró escapar. Y aquí es cuando todo se vuelve extraño. Ahora, la policía no logró descubrir quién estaba detrás del secuestro. Entonces comenzaron a recibir cartas de alguien que se hacía llamar el monstruo con 21 caras. ¿El monstruo? La con primera 21 caras? carta se burlaba de la policía. Los llamaba inútiles, los acusaba de robar impuestos, les daba pistas sobre cómo resolver el crimen. Por ejemplo, les dieron el color del auto en el que secuestraron a Saki. A la mierda. Y además me dejaron hace muy interesante como la psicología de alguna de estas personas, de algunos de estos criminales, que juegan como juegos con la policía y demás. Oye, que solo los Y se secuestradores ponen nombres podrían así. saber. Pero esto fue solo el comienzo. Verán, el monstruo con 21 caras comenzó a enviar cartas a la prensa, noticieros y otras compañías de alimentos. También provocaron incendios en instalaciones de Glyco. Amenazaron a otras empresas y luego enviaron una carta a Morinaga, otra compañía de dulces. La carta confesaba que habían colocado 20 cajas de dulces con cianuro en estantes de tiendas a lo largo de todo Japón. La policía pudo encontrarlas todas, pero aquí está lo extraño. Las cajas tenían estas etiquetas grandes que decían 21. contener cianuro y que no debían ser consumidos. Así que quizás el monstruo de 21 caras no quería hacerle daño a nadie. Pero aún así había pánico en Japón. ¿Era Ahora, coincidencia la 21? única pista al día de hoy son grabaciones de un hombre en Osaka colocando dulces con cianuro en los estantes. Pero este hombre jamás ha sido identificado. Además de que solo podría ser uno de varios culpables. La campaña de acoso continuó hasta 1985. Había cartas extrañas y amenazantes a departamentos de policía, compañías de alimentos y medios de comunicación. Pero luego ocurrió algo peor. El jefe de policía Shoshi Yamamoto fue relevado de su posición debido a que no pudo resolver el caso. Y horas después se quitó la vida. Dicen que fue por la vergüenza de no haber podido capturar al grupo. 5 días después, el monstruo con 21 caras regresó y envió su última carta. En ella se burlaba de la muerte de Shoji. También decían que habían terminado de acosar a compañías de alimentos. Y finalmente se despidieron diciendo que dejarían de jugar con la policía. Desde entonces nadie sabe quién era el monstruo con 21 caras. ¿A día de hoy? ¿A día de hoy? Puta madre. En los años 60, Estados Unidos y la Unión Soviética competían Y quería por dominar como el espacio. enviar un mensaje. Querían ser el primer país en enviar un hombre fuera de la Tierra y ser los primeros en llegar a la Luna. Ajá. Ahora, en 1961, la Unión Soviética logró ser el primer país en enviar a un hombre al espacio. Un hombre llamado Yuri. Debido a esto, Estados Unidos decidió presionar y esforzarse más. Con esto nació el programa Apolo. Fue uno de los proyectos más costosos de la historia. Ahora, el programa Apolo fue una serie de misiones que se hicieron en los siguientes años. En él participaron más de 400,000 personas y docenas de astronautas. La gran mayoría de estas misiones resultaron bien, pero pocos conocen lo que ocurrió en la primera misión. Ahora, Apolo 1 se lanzaría en febrero de 1967. Sería la primera misión en poner al hombre en la Luna. En la tripulación había 3 miembros: el comandante Gus Grimson, Edward White y Sí, Roger he escuchado Chaffee. de esto. Los 3 pilotos estaban ansiosos por darle la victoria a su país. Sin embargo, no imaginaban que este sería su último vuelo espacial. El 27 de enero de 1967 era un día como cualquier otro, pero estaba a punto de convertirse en uno de los momentos más oscuros de la NASA. Sí, yo vi Durante esto hace esta poco. prueba, Gus, Edward y Roger entraron Puta al madre. módulo de comando, una sección donde los astronautas se sientan durante el vuelo,
y que contiene una gran cantidad de oxígeno. Ahora podríamos pensar que esto es algo bueno, ¿cierto? Bien, en este caso no tanto. Verán, de las 400,000 personas trabajando en el proyecto, hubo muchas que advirtieron sobre los riesgos de tener tanto oxígeno aquí. Pero las personas a cargo del proyecto decidieron que esta era la mejor opción. El problema es que nadie se aseguró de revisar bien el módulo. Un error muy grave, porque de haberlo hecho se hubieran dado cuenta que había cables defectuosos. Es que hay muchos de estos accidentes que se pueden evitar de formas tan fáciles, pero por cualquier motivo, por gente porque muchas veces la gente que toma la decisión no está completamente informada, o por querer ser los primeros en, por ejemplo, aquí llegar a la luna o algo. Durante la prueba hubo un cortocircuito que causó una chispa. Así que combinando esto con la gran cantidad de oxígeno en el interior, ocasionó un incendio terrible. Pero lo peor fue cuando la tripulación se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. O mejor dicho, cuando se dieron cuenta que estos serían sus últimos momentos con vida. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Verán, debido a la cantidad de oxígeno dentro del módulo, en el interior se acumulaba una gran cantidad de presión. Como mecanismo de seguridad, el módulo tenía una puerta que únicamente se podría abrir desde adentro. Esto para evitar accidentes. Así que era imposible intentar forzar la puerta a abrirse desde afuera. Lo que parecía ser un mecanismo de seguridad en realidad terminó convirtiéndose en un gran error. El personal intentó hacer todo lo posible por sacar a los astronautas. A pesar de todos los esfuerzos, nadie pudo escapar. Luego del suceso, los investigadores estimaron que la temperatura al momento del accidente fue de 1400 grados Celsius. No hubo ninguna posibilidad de sobrevivir a esto, pero lo más aterrador del caso es la foto final. ¡Ah, la mierda! Aquí podemos ver los trajes carbonizados. Lo peor de todo es que esta fue una falla que era fácilmente previsible. Y la razón principal de haber omitido esto fue por la presión de ganarle a la Unión Soviética. Después del fallo, la NASA tuvo que enfrentarse a la presión. El programa Apolo se detuvo casi 20 meses. La nave espacial tuvo que ser rediseñada. Ahora, mucha gente dice que Gus, Edward y Roger perdieron sus vidas por el bien del país. Pero realmente esto no fue un accidente, sino una consecuencia del ego detrás de todo el proyecto. Sí. Por estupidez humana. Y sí, se habla mucho de como de Neil Armstrong y toda como la primera vez que el ser humano puso pie en la luna. Y está bien, es muy interesante y es parte de la historia y todo lo que tú quieras. O sea, no le voy a quitar mérito a eso, es súper importante. Pero yo creo que también merece la pena como recordar a estas personas que perdieron la vida intentando hacer historia también. O sea, merecen ser recordados. En julio de 1974, una niña de 12 años caminaba por las dunas Royce Point en Princetown, Massachusetts. De pronto su perro se adelantó olfateando algo entre la arena. La niña lo siguió y lo que encontró ahí fue un cuerpo. Estaba envuelto en una toalla blanca. Este se encontraba en estado de descomposición avanzada. También mostraba señales de violencia extrema. Pero además, quien hizo esto se aseguró de deshacerse de todas las partes que pudieran confirmar la identidad de esta persona. Así que esto demostraba que había un plan elaborado. Durante casi 50 años fue un caso sin resolver, conocido como la Dama de las Dunas, uno de los misterios más antiguos de Massachusetts. Ahora, aquí surgieron varias pistas, pero todas llevaban a callejones sin salida. Se hicieron exhumaciones, reconstrucciones faciales, comparaciones con miles de desaparecidos, y nada funcionó. Nadie sabía quién era esta mujer, ni quién le hizo esto. Ahora, en los años 70 no existían bases de ADN ni las técnicas forenses que existen hoy, pero eso nos lleva a octubre del 2022. Donde todo cambió. El FBI identificó a esta mujer usando genealogía genética, es decir, combinaron su ADN con árboles familiares públicos. La mujer resultó ser Ruth Marie Terry, de 37 años y originaria de Tennessee. Esta fue la primera gran pista del caso. Ahora la pregunta era, ¿quién estaba detrás del crimen? Bien, la investigación llevó al FBI a un hombre llamado Guy Rockwell Moldavin. El tipo se llamaba Guy, perdón, es súper serio esto y es muy trágico y es horrible. Pero se llama Guy, o se llama tipo, como si yo me llamo persona. ¿Qué clase de nombre es Guy? Verán, Ruth y Guy se casaron apenas 5 meses antes del crimen. Ahora, Guy había sido el principal sospechoso en la desaparición y muerte de su otra esposa y su hijastra, en Seattle durante el año 1960. Pero nunca lo condenaron.
Tras confirmar el matrimonio, los viajes de la pareja y que Ruth cortó contacto con su familia después de estar con él, las autoridades concluyeron oficialmente en 2023 que Guy fue el responsable de su fallecimiento. Ajá. Solo que había un inconveniente. Guy falleció en 2002, así que aunque confirmaron que él estuvo detrás de todo, nunca pudo ser llevado a un juicio. Es un caso donde la justicia llegó, pero era demasiado tarde. El 28 de febrero de 1989 en Miyakojima, un pueblo de Japón, una maestra de primaria de 23 años regresa a su apartamento en un edificio de docentes después de un gran día de trabajo. La chica va al baño. Estos tipos de videos requieren muchísima investigación, ¿no? O sea, para recopilar toda la información, todas las fotos y como asegurarte de que lo que estás contando sea lo más real posible, requiere mucha investigación. La chica va al baño. De esos baños japoneses tradicionales que están al ras del suelo. Pero entonces nota algo. Debajo del baño, apenas visible a través del hueco, había un zapato negro. Así que cuando la chica ve esto, avisa a la policía. Y más tarde, cuando los rescatistas inspeccionan el sistema séptico bajo el baño, encuentran algo. Un cuerpo atorado en el acueducto. ¿Qué Era carajo? Naoyuki Kano. Oye, ¿por qué me suena esto? 26 años. Era empleado de mantenimiento de la central nuclear local y miembro del grupo juvenil del pueblo. Pero aquí viene lo raro. Verán, Naoyuki llevaba desaparecido desde el 24 de febrero. Su coche había sido encontrado abandonado cerca de una granja. Los investigadores estiman que falleció el 26 de febrero, pero lo más extraño de todo era la posición de su cuerpo. Ahora, la cámara séptica medía unos 107 centímetros de alto. Naoyuki medía 120. Cuando lo encontraron, estaba colocado de forma horizontal. Yo he visto esto, La posición creo, me de su suena cuerpo muchísimo. era antinatural. Para muchos era difícil creer que Naoyuki se hubiera colocado así por cuenta propia. Pero luego descubrieron que Naoyuki no tenía señales de violencia. Así que la policía concluyó que falleció por hipotermia. Ahora, la teoría es que Naoyuki había entrado al sistema de tuberías para poder espiar mujeres en el baño, pero se quedó atascado y no pudo salir. Nah, Solo puto que muchos enfermo en el de pueblo mierda. nunca creyeron esa versión. Es decir, Es las un dimensiones montón, del ¿no? tanque y la posición del cuerpo hacían muy difícil de creerla. Además de esto, uno de los zapatos de Naoyuki se encontró fuera del sistema de tuberías, en una zanja a varios metros del edificio, lo que para muchos significa que lo que le pasó a Naoyuki fue fuera de las instalaciones. Pero hay algo más raro. Se dice que Naoyuki conocía a la maestra que lo encontró. Fue a través de su novio. Se dice que Naoyuki incluso la había ayudado con llamadas de acoso telefónico. Y esto nos lleva a la siguiente teoría, que quizás alguien que quería vengarse de él lo obligó a entrar aquí, o que lo atacó antes, y luego lo colocó aquí para simular un accidente. En 2004 el caso se cerró. Oficialmente no se considera un asesinato, pero para muchos sigue siendo un misterio sin resolver. Qué rarísimo. Sí, creo que lo había visto en algún video ese caso, me suena un montón. El 26 de junio de 1995, la Policía Estatal de Virginia llega a investigar un accidente automovilístico. Frente a ellos hay una furgoneta que se salió de la carretera. Al interior hay 2 pasajeros sin vida. Ahora el conductor fue identificado. Era Michael Lee Hager, de 21 años, estudiante de la Universidad de Carolina del Sur. Muy joven, ¿eh? De acuerdo con el reporte, Michael se quedó dormido mientras conducía en un viaje de regreso. El problema es que el segundo chico no fue tan fácil de identificar. El accidente fue tan terrible que quedó irreconocible. Las únicas pistas estaban en el sitio del accidente. El chico tenía entre 16 y 21 años. Cabello largo, castaño 16 claro. bueno, Un 16, tatuaje 21. casero de una estrella de 5 puntas en el brazo izquierdo. Llevaba unos jeans y una camiseta de Grateful Dead. Y en su ropa encontraron algo más. Una nota. Esta decía: para Jason, siento que tuviéramos que irnos. Nos vemos. A la mierda. Caroline O y Caroline T. Ahora, la nota venía con 2 boletos de conciertos de Grateful Dead. Estaban fechados entre el 24 de junio de 1994 y el 25 de junio de 1995. Junto a la nota había un número de teléfono, pero a pesar de todo esto, la policía no pudo resolver el caso. Con el tiempo la gente empezó a llamarlo Grateful Doe. Verán, en Estados Unidos, cuando una persona no puede ser identificada, se le da el nombre genérico de John Doe. John Doe o Jane Doe. En este caso, el chico llevaba puesta una playera de la banda que mencionamos, Grateful Dead, y fue así como se ganó este apodo.
Ahora, durante años el chico continuó sin ser identificado. Nadie sabía quién era. La familia del conductor no tenía idea de quién era esta persona. No sabían por qué su hijo estaba conduciendo con él. Con el paso del tiempo se crearon varios bocetos, reconstrucciones y retratos de la supuesta apariencia de esta persona. Después de que comenzaron a circular estas imágenes, comunidades de Reddit, Imgur y Facebook comenzaron a investigar. Primero difundieron una reconstrucción. Esta era más detallada. Bro, internet el mejor detective, los boletos en ella. Ahora, gracias a la circulación masiva de esta imagen, una persona que conocía a alguien llamado Jason Callahan reconoció el parecido, así que contactó a estas comunidades. Esta persona dio más fotos de Jason, y todas coincidieron con la reconstrucción. Poco después, la familia de Jason terminó viendo las publicaciones, así que decidieron hacer una prueba de ADN. En diciembre del 2015, casi 20 años después de todo, se confirmó que aquel pasajero misterioso era Jason Patrick Callahan, de 19 años. 19 años. Un chico de Myrtle Beach, en Carolina del Sur. Pero aquí viene la parte más triste de esta historia. Ahora, la familia de Jason ni siquiera consideraban la posibilidad de que su hijo hubiera fallecido. Su madre pensaba que Jason estaba viajando en la carretera, siguiendo el paso de su banda favorita, Grateful Dead. Por eso jamás lo reportaron como desaparecido. No. La última vez que Jason y su madre se vieron fue en 1995, un par de meses antes del incidente. Es un caso sorprendente y al mismo tiempo triste. No. Fan Mayi nació en madre. 1976 en Hong Kong. Fue abandonada cuando era niña, pero su historia se convirtió en una de las más oscuras del país. Fan creció en un orfanato, pero le expulsaron al cumplir los 15, que era la edad límite. Sin hogar, terminó viviendo en la calle y poco a poco cayó en adicciones. Pasó por varios trabajos hasta acabar como anfitriona de un club. Aquí conoció a Chan Man-hyuk, miembro de la triada Washing Wo, un grupo criminal peligroso. Verán, entre 1997 y el 99, Fan le robó $4,000 a Chan. Un gran error. Ahora, cuando Chan se dio cuenta, obligó a Fan a pagarle todo, pero esta no pudo hacerlo. Solo le devolvió una parte del dinero. Bro. Así que Chan decidió darle una lección. Bro. En marzo de 1999, Chan junto con 2 hombres y una chica de 14 años se llevaron a Fan para encerrarla en un departamento. Chan le dijo que la mantendría cautiva hasta que pagara la deuda. Pero eso solo era una excusa. Verán, Fan estuvo un mes cautiva. A la mierda. Y lo que ocurrió en este departamento fue brutal. A la mierda. Fue tan terrible que perdió la capacidad de caminar. Y poco después falleció. Luego de esto, sus agresores no sabían qué hacer con ella, así que su idea fue deshacerse de toda evidencia. Para esto desmembraron el cuerpo, y hirvieron los restos, y finalmente cosieron su cabeza dentro de una muñeca de Hello Kitty grande. ¿Qué carajo? Un par de meses después, en mayo de 1999, Ah Fong, la chica que participó en el crimen, fue a la policía. Decía que era atormentada en sus sueños por Fan. Luego contó todo lo que pasó y llevó a la policía al departamento. La policía registró el lugar y no tardaron en encontrar la muñeca de Hello Kitty, con los restos aún en su interior. Los 3 hombres fueron condenados por homicidio. Ah Fong, en cambio, quedó libre por colaborar como testigo. El caso quedó marcado como uno de los más perturbadores de Hong Kong, y es conocido como el asesinato de Hello Kitty. Este video a la mierda, muy macabro esto, 2013 es de una cámara de seguridad y muestra a una niña y un hombre caminando en un Walmart. Ok, empezamos Todo mal. Normal, pero la historia de mal. fondo es perturbadora. La niña del video es Cherish Lily Periwinkle, de 8 años. El hombre con ella es su Donald papá, ¿verdad? James Smith. Todo comenzó un par de horas atrás. Verán, la madre de Cherish, llamada Rain, estaba con sus 3 hijos en una tienda de descuento. Ahora, Rain no tenía mucho dinero y siempre luchaba por mantener a sus hijos. Ese día estaba buscando algo de ropa para ellos. Aquí es cuando aparece Donald. No me jodas. Este se acerca a Rain y comienza una conversación. Un par de minutos después se llevan bien, y Donald le dijo que tenía una tarjeta de regalo de Walmart de $150. Así que se ofreció para llevar a Rain y sus hijos a comprar ropa a Walmart. Puta que me parió. Rain aceptó este gesto amable, o lo que parecía hacerlo. Verán, en realidad Donald había salido de la cárcel 3 semanas antes. No me jodas, qué Era sorpresa. un depredador con un gran historial criminal hacia ¿Qué? menores desde los años 70.
Durante 2 horas, Rain y los niños estuvieron caminando a su lado por Walmart. Donald los fue engañando poco a poco, hasta que Rain confió totalmente en él. Pero a las Y aquí termina la historia. La niña le dio la tarjeta de Walmart, fue liberada, se fue con su mamá y fueron todos felices. Y aquí termina y no pasó nada más. 30, ¿verdad? Todo cambió. Donald le dijo a Rain que llevaría a Cherish al McDonald's que estaba dentro de Walmart para comprarle comida. En este punto, Rain confiaba ciegamente en él, así que dijo que estaba bien. Pero Donald y Cherish nunca fueron al McDonald's. Las cámaras de seguridad los grabaron caminando hacia la salida. Y luego mostraron a Donald metiendo a Cherish a su furgoneta blanca para luego huir. 30 minutos después, Rain se dio cuenta de que la habían engañado. Llamó a la policía y 4 horas después emitió una alerta Amber, pero era muy tarde. Cherish fue encontrada la mañana siguiente cerca de un arroyo. Estaba sin vida. La policía no tardó mucho en encontrar a Donald. En 2018 fue declarado culpable de secuestro, abuso sexual y asesinato. Fue sentenciado a pena de muerte y actualmente está en el corredor de la muerte de Florida. Igual te digo, la madre, tipo dejar a tu hija irse con un desconocido ¿solo? Perdóname, pero... Comics, creado por un tal Jack Masters. Ahora este webcómic fue creado en 2007, pero eliminado hace unos años. Aún existen algunos archivos en internet, pero hay una historia terrible detrás. Verán, el sitio presentaba varios cómics con diferentes historias y personajes. Era difícil encontrar sentido a estos cómics hechos en Microsoft Paint. Ahora el sitio se fue expandiendo hasta el año 2010 aproximadamente. Un tema recurrente es que los personajes de las historias rompían la cuarta pared, así que los veíamos discutir con el autor. Digamos que era como si el cómic se desarmara ante todos, por así decirlo. El cómic a veces mostraba un tono filosófico, con referencias a la conciencia, arte, la obsesión y la salud mental. Pero es aquí cuando el tono cambia. A lo largo de la serie se creó algo así como un rompecabezas secreto, que hasta el día de hoy nadie ha resuelto totalmente. Y todo esto nos lleva a lo más notable de esta mega historia, el último cómic titulado El Final. Verán, esta parte de la historia habla del final de la vida del autor, o más bien es una nota de desvivimiento. En su última nota Jack dice, si estás leyendo esto, estoy desvivido. El cómic es mi última voluntad y testamento. Postdata, si quieres saber por qué me desviví, la historia está aquí, aunque es larga. El problema es que el documento que Jack dejó es difícil de entender. ¿Qué carajo es esto? Es largo y difuso. Consiste en una colección de correos electrónicos y notas donde habla de sus obsesiones y conflictos con otros creadores. Y aquí empezamos a darnos una idea de su obsesión. Verán, Jack quería crear uno de los mejores webcomics, pero constantemente se obsesionaba con otros creadores con ideas similares. Para Jack, todo aquel que hiciera algo similar a lo suyo le estaba robando. Esto fue escalando al punto donde imaginaba conspiraciones en su contra. Comenzó a volverse paranoico, y cuando no pudo más, colapsó. Al inicio muchos pensaron que esto podría ser una historia falsa, pero luego ocurrió algo. Alguien descubrió un obituario en Madison, Wisconsin. Este confirmaba el desvivimiento de un tal Jack Masters. El obituario incluye la fecha, edad y otros detalles que parecen encajar con la nota final del autor. Así que todo indica que es una historia real. Y esto es lo desgarrador. Jack mostró su talento en decenas de piezas de internet, pero por otro lado había alertas, paranoia, obsesión y el tormento en su interior. En este video de seguridad, un hombre en un aeropuerto parece buscar una forma de salir. Ahora, para dar contexto, esto pasó la noche de Año Nuevo del 2024. El hombre que vemos es Kyler Effinger, de 30 años. Esta noche Kyler tomaría un vuelo para ir Oye, pero el video este está... O sea, el cómic este se puede encontrar. O sea, el cómic es muy interesante porque es como estás viendo el progresivo declive mental de una persona. Es muy trágico, es muy triste, pero es interesante, así que no sé si estará en alguna parte. Y el tormento en su interior. En este video de seguridad, un hombre en un aeropuerto parece buscar una forma de salir. Ahora, para dar contexto, esto pasó la noche de Año Nuevo del 2024. El hombre que vemos es Kyler Effinger, de 30 años. Esta noche Kyler tomaría un vuelo para ir a visitar a su abuelo enfermo. Pero hubo un error, o más bien varios errores.
Todo se fue acumulando, y a eso de las 9:50 el gerente de una tienda reportó un incidente con un pasajero, Kyler. Apenas llegó sintió que algo no estaba bien. El personal de seguridad lo vigilaba demasiado. Poco antes de abordar lo detuvieron para interrogarlo. Le dijeron que era una amenaza. Ahora Kyler no entendía por qué lo trataban así que comenzó a ponerse nervioso y a enfadarse. Intentaba explicar que solo iría a visitar a su abuelo, pero la seguridad insistía en que no era cierto. Gracias a esto, Kyler perdió su vuelo. Esto lo alteró aún más. ¿O alguien similar a él? Así que llamó a su padre, y cuando su padre lo escuchó al teléfono, supo que algo iba muy mal. Verán, Kyler tenía trastorno bipolar. Llevaba una década lidiando con esto. La familia sabía reconocer las crisis de Kyler. Se ponía irritable, nervioso y acelerado. Así que cuando su padre lo escuchó al teléfono, supo que Kyler estaba entrando en una de estas crisis. Pero luego vino lo más inquietante. Las cámaras del lugar mostraron a Kyler intentando abrir puertas y ventanas. Luego lo vemos bajar por unas escaleras, hasta que finalmente encuentra una salida. Ahora la seguridad lo estaba persiguiendo, pero cuando cruzaron la puerta de salida que Kyler había usado, ya no estaba. Solo encontraron su ropa y zapatos. ¿Qué carajo? Poco después, a eso de las 10:10, un piloto avisó que había visto a alguien cerca de una plataforma. Aquí es cuando comienzan a revisar las cámaras de seguridad y descubren algo. Un video donde se ve a Kyler corriendo por la pista, directo hacia un avión en movimiento. ¡Ah, la mierda! Esto es lo último que alguien vio de él. Poco después revisaron el avión, pero era tarde. Kyler se había metido al motor del avión y jamás tuvo oportunidad de sobrevivir. Nadie alcanzó a detenerlo antes de que fuera tarde, así que muchos se preguntan si esto fue una falla de seguridad o una crisis que nadie supo manejar. Luego del incidente, la familia de Kyler pidió que su historia se conociera para mostrar la importancia de tratar este tipo de trastornos. Es que sí, o sea, al final esta gente es muy inestable, es muy impredecible y estas cosas pueden pasar, pueden ocurrir. Entonces, pues sí se debería tener conciencia y debería tener precauciones. O sea, que alguien pueda ir, correr y tirarse al motor de un avión, no debería poder ocurrir. Pero es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Es la primera vez que veo un video de Alex PH. Se me hizo muy interesante. O sea, me habían pedido muchísimo que viera particularmente esos videos. Tengo muchas ganas de ver más.